Levante sus manos y diga: hoy Dios me va a hablar. No, pero dígalo más fuerte: hoy Dios me va a hablar. Amén. Quiero compartirte, quiero seguir con lo que comencé a enseñar hace 8 días. Hace 8 días empecé a hablar sobre el tema una bendición mayor para mi vida. Yo quiero continuar con este segundo tema. Es la segunda parte, una bendición mayor para mi vida. Estamos basando esta enseñanza en Primera de Samuel, la historia cuando Dios quita a Saúl y pone a David. Recuerden que Saúl, aprendimos hace 8 días, voy a hacer un resumen muy breve. Aprendimos que Saúl representa una bendición pasada, David representa una bendición futura. Saúl representa una bendición menor, David representa una bendición mayor. Y veíamos que cuando Dios permite que sea quitada una bendición de nuestra vida, es porque Dios ya tiene preparada otra bendición mayor para nuestra vida. Y 2022 no va a ser un año de bendiciones menores, va a ser un año de bendiciones mayores para tu vida en el nombre de Jesús. Y veíamos que Samuel tuvo que hacer 3 cosas para tomar esa bendición en un sentido espiritual, para encontrar a David, para colocar a David, para poseer esa bendición mayor. Samuel tuvo que hacer 3 cosas. Número 1, él tuvo que dejar de llorar a Saúl. Digan conmigo: dejar de llorar a Saúl. Recuerden, aprendíamos que hay un David que ya Dios preparó para tu vida, pero no lo vas a poder mirar si te la sigues pasando llorando por Saúl. Saúl representa el dolor del pasado, pero David representa la bendición del futuro. Y veíamos que no debemos dejar que el dolor pasado arruine nuestra bendición futura, porque cuando tú dejas de llorar por el pasado, Dios va a bendecir tu futuro. Tienes que creerle a Dios, porque tus mejores días no quedaron atrás, tus mejores días todavía están adelante en el nombre precioso de Jesús. Amén. Lo segundo, llena tu cuerno de aceite. Estoy haciendo un resumen. Llena tu cuerno de aceite. El cuerno representa nuestra vida, el aceite al Espíritu Santo. Si queremos conquistar, poseer, avanzar, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Y finalmente, manos a la obra. David no llegó a tocar a la puerta de Samuel a decirle: Samuel, yo soy tu bendición, aquí estoy. No, Samuel tuvo que ir a buscar a David. Él tuvo que emprender un viaje. Recuerda, Dios trabaja en equipo con nosotros. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Así funciona. Dios te da los hijos, a ti te toca educarlos. Dios te da la esposa, a ti te toca mantenerla. Dios te da el marido, a ti te toca sujetarte, ¿verdad? Hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros hacemos. Y hoy vamos a aprender otro principio para poder ir por esa bendición mayor que Dios tiene preparada para nosotros. Y quiero hablarte acerca del poder y la bendición de la obediencia. ¿De qué te voy a hablar? De la obediencia. Digan todos en voz alta: obediencia. Miren, para encontrar a David, que representa la bendición mayor, Samuel tuvo, además de lo que aprendimos hace 8 días, él tuvo que ser obediente a las instrucciones de Dios. Si tú quieres encontrar esas bendiciones mayores para tu vida, tienes que ser obediente a las instrucciones de Dios. Primera de Samuel, quiero que empezar donde terminé. Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré todo lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Por favor, lean conmigo en voz alta el versículo 4. Como dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Una vez más: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Cómo hizo Samuel? ¿Cómo hizo Samuel? Más fuerte, ¿cómo hizo Samuel? Como le dijo Jehová. No dice que Samuel hizo lo que le dio su gana. No dice que Samuel hizo lo que quiso. Dice que Samuel hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Eso se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Miren, Samuel pasó de bendiciones menores a bendiciones mayores
porque siempre fue un hombre obediente a Dios. De hecho, a Samuel desde pequeño se le enseñó a obedecer. Para los que no saben la historia, la mamá de Samuel era Ana, la que había sido estéril. Ella le pidió a Dios un niño y le prometió a Dios que si le permitía tener un hijo, ella se lo iba a consagrar para que le sirviera toda su vida. Y Dios le toma la palabra a Ana y hace que Ana quede embarazada, da a luz a Samuelito. Y dice en la Biblia que cuando lo destetó, que era entre los 3 y 4 años, Ana lo tomó de esa edad, lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí. Y a partir de ese momento, Samuel se quedó a vivir en el templo para servir a Dios. Y el sacerdote Elí desde pequeñito le enseñó a obedecer a Dios, tan así que una noche Dios le comenzó a hablar audiblemente a Samuel. Y cuando el sacerdote Elí se dio cuenta de que Dios estaba hablándole a Samuel, le dijo lo siguiente en 1 Samuel 3:8. Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Desde pequeño se le enseñó a obedecer. Amados, debemos enseñar la obediencia a nuestros hijos desde que son pequeños, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia hay bendición. Levanta tus manos y di: en mi obediencia está mi bendición. Miren, unos desobedientes no levantan la mano. Levanta su mano y diga: en mi obediencia está mi bendición. ¿Dónde está la bendición? Y Samuel desde pequeño aprendió a obedecer a Dios. Por eso de grande vemos que su vida no fue de menos a menos. Su vida no fue un caos tras caos. Su vida no fue de altibajos. Su vida fue de menos a más. ¿Sabe que Samuel fue el primer gran profeta que tuvo la nación de Israel? Pero también fue el último gran juez que tuvo la nación de Israel. Mira qué bendición. Samuel fue el primer gran profeta que Dios levantó a la nación de Israel, y también fue el último gran juez que Dios puso en Israel. Su vida fue de menos a más. Yo no sé, ¿aquí hay alguien que quiera ir de menos a más? ¿Hay alguien que quiera ir de gloria en gloria, de victoria en victoria? Entonces el secreto es la obediencia, porque en la obediencia está no los escucho, en la obediencia está la bendición. Denle un aplauso al Señor. Si quieres que Dios te lleve a más, sé obediente. Por eso es que en esta tarde yo quiero hablarles de 3 cosas poderosas acerca de la obediencia que encontramos en esta historia. 3 cosas poderosas acerca de la obediencia que encontramos en esta historia. Número 1, las bendiciones siguen a los obedientes. Las bendiciones siguen a los obedientes. ¿A quién sigue la bendición? A los obedientes. ¿Cuántos quieren que las bendiciones los persigan? Miren, amados, la Biblia dice que la maldición y la bendición te están persiguiendo, pero uno te va a alcanzar. Tanto Deuteronomio 28, la bendición y la maldición, ambos te persiguen, pero solo uno te va a alcanzar. Y cuando te alcance, te va a dar con todo. ¿Quieres que te alcance la bendición o quieres que te alcance la maldición? Pues déjame decirte lo siguiente: la bendición sigue a los obedientes. ¿Quieres más? Tienes que ser obediente. Samuel, leímos que hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Ahora, ustedes tienen que darse cuenta que la orden de Dios para Samuel no era cosa fácil, porque implicaba un riesgo para Samuel. Leímos lo que Dios le dijo a Samuel: Señor, si yo voy y unjo a otro hombre como rey, cuando el rey actual Saúl se entere de lo que hizo, me va a matar, me va a dar chicharrón. Pero a pesar del riesgo, a pesar de lo difícil de la orden, Samuel daba una obediencia total a Dios. Porque Samuel sabía el siguiente principio, y que tienes que anotarlo: obedecer a Dios no siempre es fácil, pero obedecer a Dios siempre es lo mejor. Parece que no tomaron café ustedes. Lo voy a decir una vez más: obedecer a Dios no siempre es fácil, pero obedecer a Dios siempre es lo mejor.
Amén. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero obedecer a Dios siempre será lo mejor. Porque miren, algunos quieren obedecer a Dios, pero como Frank Sinatra, a su manera, ¿verdad? A mi manera, como yo quiera, como a mí me late. No, hay quienes quieren obedecer a Dios, pero que no les cueste. Sin embargo, debes entender que te va a costar obedecer a Dios, porque obedecer a Dios no siempre va a ser fácil, pero obedecer a Dios siempre será lo mejor. La obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia es el camino que más lejos te llevará. Si quieres llegar lejos, camina en obediencia. Por eso Samuel, que entendía el poder de la obediencia, cuando mira la tremenda desobediencia que había en el corazón de Saúl. Miren, Saúl fue el tipo que obedece a medias, que hace las cosas pero como él quiere. Si ustedes leen la historia, él daba una obediencia a medias, y Dios una obediencia a medias la toma como una desobediencia completa. Y Saúl era el tipo que no obedecía la instrucción como era, y por eso a Dios le pesó que Saúl fuera el rey, porque no era obediente. Y Samuel, que entendía el poder de la obediencia, exhorta a Saúl con las siguientes palabras. Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Vemos que Dios desechó a Saúl por su desobediencia. La desobediencia fue la piedra de tropiezo que trajo ruina a la casa de Saúl. La desobediencia cortó la bendición en la casa de Saúl. Porque si la bendición sigue a la obediencia, entonces la maldición sigue a la desobediencia. Y fue a causa de su corazón desobediente que Dios se arrepintió de haber colocado a Saúl y lo quitó. Tú tienes que entender esta mañana, esta tarde, que si quieres que Dios te bendiga, tienes que caminar en obediencia, porque a los obedientes los siguen las bendiciones. Deuteronomio 28:1-8 dice: si obedeces, ¿sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Vamos, hombre, ustedes son del segundo culto, manitos. ¿Sí qué? Eso. Si obedeces al Señor tu Dios a medias, dice así: al 60, al 70, al 80, al 95. Entonces, si lo obedeces, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? En todo. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. Levanta tus manos, porque yo declaro que esto va a venir sobre tu vida. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, quédate con tus manos alzadas. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Estás listo? Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. No va a faltar el pan, hasta cuerpo de concha vas a agarrar de tanta bendición que va. Que quédese con las manos alzadas, no seas desobediente. Versículo 6: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor te bendecirá en la tierra que te da. O sea, no tienes que irte a Estados Unidos. Aquí en México Dios te va a bendecir. Ahí en Reyes, en Holox, donde estés. Amén. ¿Por qué baja las manos?
No acaba, ¿qué es, hermanos? Qué bárbaro. Versículo 11 sigue diciendo: el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos. ¿Verdad? Las que ya están operadas, ya eso ya no aplica, pero los solteros reciban esa bendición. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales. Si aquí hay gente que le gusta tener que las gallinas, que los puerquitos, que los guajolotes, se le va a llenar el patio de animales. Y cosechas abundantes, diga amén. Sigue diciendo: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Esto, mire, esto tienes que tomarlo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso te va a perseguir. Yo declaro que eso te va a perseguir en el 2022. Tu trabajo va a aumentar, tus finanzas, tu salud, tu despensa, tus hijos. 2022 será un año de estas bendiciones cumplidas sobre tu vida en el nombre precioso de Jesús. Pero, diga conmigo, pero, dice el versículo 13: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Diga conmigo: estas bendiciones me van a perseguir. Amén. Ahora, ¿a quién siguen estas bendiciones? ¿A quién? A los obedientes. A los obedientes. ¿Qué quieres que te siga, la bendición o la maldición? Sé obediente. Que 2022 sea un año de obediencia mayor a Dios, de obediencia mayor a su palabra, a sus mandatos. La bendición sigue a los obedientes. Por eso Samuel era un hombre bendito. Por eso pudo encontrar a David, porque rendía una obediencia total a Dios a pesar del costo. Número dos, ser obediente a Dios es ser obediente a mis autoridades. Ser obediente a Dios es ser obediente a mis autoridades. En esta historia vemos que Dios no le hablaba directamente a Saúl. Dios le hablaba a Samuel. Y a través de Samuel Dios le daba instrucciones a Saúl. De primera mano podríamos decir que Saúl se rebelaba contra Samuel, pero en realidad Saúl se rebelaba contra Dios, porque aunque la voz era de Samuel, la orden era de Dios. Y esto nos enseña que Dios, para formarnos, para capacitarnos, para instruirnos, lo hace a través de autoridades. Escuchen esto: Dios nunca va a formar a alguien sin ponerle figuras de autoridades. Dios siempre, para formarnos, para guiarnos, para hacernos crecer, Él lo va a hacer a través de autoridades. La obediencia a la autoridad es obediencia a Dios. Cuando yo obedezco a mis autoridades, estoy obedeciendo a Dios, y eso me va a llevar a bendiciones mayores para mi vida. Y algunas autoridades terrenales que la Biblia enseña a quienes debemos obedecer y sujetarnos son las siguientes. En primer lugar, nuestros pastores. Me encanta que eso esté en la Biblia. Se lo tengo que enseñar. Si está en la Biblia, yo no tengo problema en enseñárselo. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Primero, no dice que obedezcamos a los pastores, dice que obedezcamos a nuestros pastores. El pastor que ves en enlace no es tu pastor. El pastor que escuchas en la radio no es tu pastor.
El pastor que escuchaste en tal conferencia o CD que te regalaron no es tu pastor. Y la Biblia no dice que obedezcas a los pastores. La Biblia dice que obedezcas a tu pastor. Y te voy a decir algo, tu pastor se llama Uziel González García. Amén. Tienes un pastor. Ahora, noten esto. Noten lo siguiente. Dice que debemos darles motivos a los pastores para que ellos hagan su tarea con alegría y no con dolor. Qué alegría para un pastor tener ovejas obedientes, porque las ovejas rebeldes son un dolor de cabeza. Y es que algunos, en lugar de parecer ovejas, parecen abejas. Cómo lastiman, cómo molestan, cómo causan dolor. Ahora, escuche esto, por favor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que a ti no te beneficia causarle dolor a tu pastor. Lo acabamos de leer. A ti no te beneficia causarle dolor a tu pastor. ¿Por qué? Porque todo pastor es el padre espiritual de la iglesia que pastorea. Lastimar a tu pastor es lastimar a tu papá. Y Dios lo pone a la misma altura al padre espiritual que al padre biológico. Antes de hacer algo a tu pastor, deberías preguntarte: ¿me atrevería a hacerle esto a mi papá biológico? Antes de decir algo en contra de tu pastor, deberías preguntarte: ¿me atrevería a decir esto de mi papá biológico? Y si no te atreverías a hacérselo a tu papá biológico físico, entonces también deberías de abstenerte de hacérselo a tu pastor, porque dice Dios: esto a ti no te conviene. Y en la obediencia a tus pastores está tu bendición. Ahora, yo tengo pastores sobre mi cabeza. Yo tengo pastor. Yo también honro a mi pastor, me sujeto a mi pastor, obedezco a mi pastor. Dios me libre de hacer de mi pastor un tema de café, porque a algunos se les hace sencillo, se sientan a tomar café y el tema del cafecito es el pastor, o la esposa del pastor, o los hijos del pastor, o el carro del pastor, o la prédica que dio el pastor que no me pareció. Y todo eso, escuche, todo eso bloquea la bendición, porque dice Hebreos: obedezcan y sujétense a los pastores. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer y sujetarse? La obediencia es hacia la orden, la sujeción es hacia la persona. La obediencia es guardar la orden, la sujeción es guardar la vida y la espalda de la persona bajo la cual estoy. Y algunos, aunque son obedientes, no son sujetos porque se les hace fácil hablar mal de su pastor, criticar a su pastor, hacer sentir mal a su pastor, sin darse cuenta que al hacer todo eso se están bloqueando la bendición. Cuando tú caminas en obediencia y sujeción a tus pastores, ¿sabes qué? Dios te va a dar bendiciones mayores. Amén. Los pastores son una autoridad a la que les debemos obediencia, honra y sujeción. Hay gente entonces que porque ha crecido o no les pareció algo, hacen cosas intencionalmente para lastimar, para herir, para hacer quedar mal a su pastor. Y dice Hebreos: eso no te beneficia, porque los pastores son unos padres y Dios nos libre de deshonrar a nuestros padres. Otra figura de autoridad es el marido. Yo sé que las mujeres dicen: ay, no, por favor, no, pero sí. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ay, ningún amén. Al menos tú di amén, amor, échame porras. Hasta tú estás ahí con changuitos, no sé. El marido, miren,
Una mujer debe reconocer en su marido la investidura que Dios ha puesto sobre él. Es la cabeza, es la autoridad. Una mujer que no se sujeta a su marido va a sufrir. Porque hay mujeres miren, hay mujeres que callan al marido en público. Tú cállate, tú no sabes nada. Hay mujeres que le quitan la autoridad al marido delante de los hijos. Hay mujeres que ofenden al marido. Una mujer que actúa así con su marido va a sufrir en su matrimonio. El marido es cabeza de la mujer. Ahora, como yo sé los abusos de este verso y que a muchos hombres les encanta este versículo y ese sí se lo memorizan casualmente, quiero leer el versículo 25 que dice así: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Aquí sí dicen amén las mujeres. Amén, aleluya. Reivindícanos, Señor. ¿Qué está diciendo esto? Que para que a la mujer le sea más fácil sujetarse al marido, el marido tiene que amarla. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por la iglesia. Le dio todo a la iglesia. Por eso un marido que le da buen gasto a su esposa, ¿verdad? Eso. Que le compra sus buenas garritas, ¿verdad? Que se la lleva a comer. Esa mujer, ¿sabe qué? Le va a ser fácil responder con sujeción a su marido. Va a decir amén a todo lo que el marido le diga. Pero con todo y eso, mujer, si tú tienes el tipo de marido que dices, no, este no. Mira, cuando tú te sujetas a tu marido, te conviene. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pedro dice que una mujer se va a ganar a Cristo, a su esposo, no por sus palabras, sino por su conducta. Tu conducta, dice Dios, dice la Biblia, que va a provocar que tu marido inconverso se acerque a Cristo. Le voy a decir algo aquí entre nos, mujer: no sermonee al marido, porfa. A los maridos les choca que los sermoneen. Usted llega y dice, mira, siéntate, te voy a compartir lo que aprendí, y saca 7 hojas. No, el marido dice, no. Pedro dice así, no, mamita, es con tu conducta. ¿Cómo? Vente, mi amor, te voy a ofrecer de comer. Aquí está tu comida calientita, aquí está tu ropita planchada. Algo más. Una mujer que actúa con sujeción, bajo sujeción, ¿verdad? Dice que el marido va a ser impactado por esa conducta. Y él va a decir, órale, a esta sí me la están cambiando ahí donde va. ¿Qué le estarán dando? Voy a ir a ver qué onda. Y cuando él venga, ¿sabe qué? El Espíritu Santo lo va a tocar. El Espíritu Santo lo va a transformar y él se va a entregar a Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Te conviene sujetarte a tu marido, mujer. Te conviene sujetarte a esa autoridad. Los padres son otra autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Los padres. Dice Efesios 6. Y quiero hablarle a todos los chicos que viven todavía en casa y dependen económicamente de sus padres. Dice Efesios 6, hijos, y esto es para los que viven en casa con papá y mamá y que dependen económicamente de ellos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. ¿Cómo te va a ir? Y tendrás una larga vida en la tierra. El hijo que obedece a sus padres, ¿cómo le va a ir? Le va a ir bien. La obediencia, los padres son una autoridad. Y los hijos que viven en casa con papá, con mamá, están bajo el liderazgo y bajo la sujeción de sus padres. Y si tú quieres que te vaya bien, joven, señorita, obedece a tus papás. Si tus papás dicen no, es no. Si papá dice a las 8 llegas a casa, a las 8 estás en casa. Si papá dice no vas, no vas. Si mamá dice esa blusa no se la pone, no te la pones. Porque en tu obediencia está tú. En tu obediencia está tú. En la obediencia hay bendición. Y yo creo, y se los cuento con humildad,
que una de las razones de las por qué Dios me ha bendecido a mí es porque desde pequeño en casa me enseñaron a ser obediente. Y yo dependí económicamente de mis papás hasta los 23, 24 años. Mismos años que mostré obediencia y sujeción en la casa. Si papá decía no, para mí era un no. Si papá decía a las 7 te quiero aquí, a las 7 yo estaba en casa. La obediencia. Porque en la obediencia hay bendición. Dice que el hijo que honra a sus padres y los obedece le va a ir bien y será de larga vida. Cada vez que desobedeces a tus padres, hijo, le estás quitando rayitas a tu vida. Te conviene obedecer a tus papás. Y los papás debemos enseñar a los hijos a que nos obedezcan. Los padres son una figura de autoridad y se les debe obediencia. Obviamente, si usted ya está casado, no le debe obediencia a sus padres, pero sí honra. Hay que escucharlos por respeto. A veces nos van a dar buenos consejos. Otros consejos, la verdad, no hay que tomarlos, pero hay que honrar a nuestros padres. Los que estamos en casa bajo la tutela, bajo la autoridad y dependemos económicamente de papás, todos esos jóvenes deben obedecer a sus padres. Los gobernantes son otras autoridades que Dios puso para que obedezcamos. Romanos 13:1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Aquí entran los presidentes nacionales, municipales, los gobernadores, pero también entran los directores de escuelas, los maestros de escuelas, que son una figura de gobierno y que debemos obedecerlos. Aquí también entran aquellos que ejercen un cargo con autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, un líder de casa de paz, un coordinador de ministerio. Son gente que debemos obedecer. Los jefes. Quiero hablarle a aquellos que trabajan para una empresa y que tienes un jefe terrenal. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 6:5. Esclavos. Bueno, usted cámbiale el nombre, póngale ahí empleado. Pero dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Nada de que el viejo, no, el jefe. Nada de que la vieja fea, no, la jefa, la patrona. Nada de que la ruca, no, nada de que con apodos, no. Con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo. Hay que tratar de agradar al jefe. Sea usted la persona que dice: jefe, ¿se le ofrece un café? Jefe, ¿quiere que le lave el carro? Jefe, ¿quiere que vaya yo por aquello? Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Versículo 7: trabajen con entusiasmo. Quite esa carota ahí en el trabajo, hermano. Trabaje con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Quiero decirte, quiero referirme a todos los que trabajan para alguna empresa. Sé un empleado obediente. Miren, estamos en tiempos difíciles. Y cuando una empresa va a recortar personas, en las primeras que piensan para correr son en los desobedientes. Son los que están en la cabeza de la lista. Aquellos que la entrada es a las 7 y llegan 7:15. Aquellos que la salida es a las 8 y 8 en punto ya están en la puerta. O sea, no preguntan: ¿se le ofrece algo más? No, ya están ahí. De verdad, esos son los primeritos cuando va a haber recorte de personal. Y son los últimos al considerar ascensos. No, fulano no, porque míralo, mira su lugar de trabajo todo sucio, cómo rezonga, le pides algo, dice: no es mi área. No, ese no conviene. De verdad, te estoy dando consejos que te van a hacer prosperar. Si eres un empleado, trabajas para una empresa, dice Dios: sé el mejor trabajador que tenga esa empresa. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar
a los mejores puestos. Amén. Luego dice el versículo 9, para aquellos que tienen gente que trabaja para ustedes, las personas que tienen negocios y que contratas personas para que te ayuden, esto es para ti, versículo 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Nada de que te voy a correr. Hay 5 como tú allá afuera que quisieran tu puesto, así que más te vale aplicarte. No, dice la Biblia, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Wow, denle un aplauso al Señor por eso. Qué hermoso es nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Entonces, los jefes son una autoridad, los pastores son una autoridad, los padres son una autoridad, el marido es una autoridad, los gobernantes son una autoridad, los jefes terrenales. Ahora, pregunta, ¿qué pasa? Quiero terminar en esta tarde, ya estoy terminando. ¿Qué pasa si una autoridad me pide hacer algo contrario a lo que Dios dice? ¿Qué pasa? O sea, debo sujetarme, debo dar obediencia. ¿Qué pasa si una autoridad me dice hacer algo que Dios no aprueba? Yo sé que la Biblia no lo aprueba, lo he escuchado de mi pastor, lo escuché en una prédica, sé que está mal, pero mi autoridad me lo pide. ¿Qué debo hacer? Bueno, en ese momento, en ese caso, no estamos obligados a obedecer a la autoridad y debemos seguir el siguiente principio. Hechos 5:29 dice: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Ahí está, sencillo. Ahora, esto lo dijo Pedro y los apóstoles cuando las autoridades terrenales les dijeron: ya no queremos que prediquen a Cristo, prohibido predicar a Cristo. Y en Hechos 1 y 2, Cristo les había dado la orden: quiero que vayan y prediquen a toda criatura. Y las autoridades terrenales les estaban pidiendo a Pedro y a los apóstoles que dejaran de hacer algo que Jesús les había ordenado que ellos sí tenían que hacer. Y ahí está el principio. Tienes que sujetarte a tu pastor. Pero si un día yo empezara a enseñar falsa doctrina y te dijera: ¿saben qué? Ahora vamos a creer en Buda y vamos a adorar a Buda porque descubrí que también Buda existe. O sea, ese día tú no estás obligado a seguir obedeciendo a tu pastor. Ahora, es cierto que muchos le llaman falsa doctrina a lo que es sana doctrina. Hay gente que por manipuladora, por odio en su corazón, religiosidad, tachan de falsa doctrina lo que en realidad es sana doctrina. Llamarle falsa doctrina a lo que es una sana doctrina es una blasfemia contra el Espíritu Santo y es el pecado imperdonable. Atribuirle al enemigo algo que sí es de Dios. Por eso tengamos cuidado con eso de que es que eso ya es falsa doctrina, es que eso ya no es de Dios. Debemos ser sabios, espirituales y saber que si estamos en una buena iglesia donde hay palabra, donde hay sana doctrina, donde la base siempre es la Biblia, debemos rendir obediencia. Siempre se va a levantar un rebelde, una rebelde que diga: ahí ya no está Dios, ahí ya no enseñan la Biblia. Siempre lo vas a encontrar en toda iglesia. Y a esa gente siempre la vas a ver terminar mal. Si tú quieres que te vaya bien, debes obedecer a tus pastores. Y si un día un pastor deja de enseñar sana doctrina, deja de enseñar la Biblia, pone otro libro como base en lugar de poner la Biblia como base, en ese momento no estamos obligados a seguir obedeciendo. Si tu marido te pide, mujer, un día que escojas entre él y Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debes sujetarte, pero el día que ese hombre te diga: o Dios o yo, si tú eres una cristiana verdadera, tú vas a saber qué respuesta dar en ese momento. Tu jefe, debes obediencia a tu jefe. Pero si un día tu jefe te pone entre tus principios o tu trabajo, mi consejo es: quédate con tus principios, porque trabajos Dios te puede abrir puertas y puertas mejores en el nombre de Jesús. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Denle un aplauso fuerte al Señor. Obedece a Dios, queda bien con Dios, queda bien con Dios antes que a los hombres. Un hombre que tenía un puesto muy importante, de pronto llega su jefe y le dice: vamos a hacer algunos movimientos debajo del agua y necesito tu firma. Y van a hacer un fraude.
multimillonario. Este hombre era cristiano y dijo: Señor, yo tengo temor de Dios, yo no puedo formar parte de esto. Y el jefe le dijo: o firmas o te corro de la empresa. Un salario, te corro, sin liquidación, nada, te vas. Y este hombre escogió sus principios y dijo: pues yo temo a Dios y escojo quedar bien con Dios antes que quedar bien con los hombres. Y lo corrieron de la empresa. A los pocos meses descubrieron el fraude, y a ese jefe y a todos los coludidos los mandaron a prisión. Y este cristiano, por haber seguido sus convicciones y haber obedecido los principios de Dios, andaba en libertad, y Dios le dio un mejor trabajo. Fue próspero, fue bendecido, porque la bendición sigue a los obedientes. Y aquellos que entienden: voy a obedecer, pero siempre voy a obedecer a alguien que sé que no me va a pedir algo que es contrario a lo que Dios dice. Si alguien me pide que haga algo contrario a lo que Dios me enseña, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. 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 Por eso, en la pandemia lo que hicimos, cuando se nos pidió cerrar los templos, cerramos los templos. Pero si la orden hubiera sido: ya no se congreguen, ahí hubiéramos obedecido a Dios antes que a los hombres. Hay muchas maneras de congregarse, no necesariamente en un templo. Nos congregamos durante más de un año por línea, cada quien en su casa, desde casa, a distancia. Pero al final estábamos unidos, seguimos haciendo iglesia. No dejamos de estar juntos, aunque a través de las redes, a través de lo virtual, de Zoom, pero no dejamos de hacer iglesia. Fuimos sensibles a la orden del gobierno porque nos sujetamos y obedecimos la orden. Cerramos el templo, obedecimos las reglas, las indicaciones. Pero si un día nos mandaran el gobierno que hagamos algo que Dios no aprueba, ese día vamos a levantar la mano y vamos a decir: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo es antes que cualquier otra cosa. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Hay que ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Pónganse de pie, por favor. El punto 3 es: el costo de la obediencia puede ser alto, pero el costo de la desobediencia siempre será más alto. El costo de la obediencia puede ser alto, pero el costo de la desobediencia siempre será más alto. Deuteronomio 21, así de pie, con esto vamos a orar. Deuteronomio 21, 18 dice: supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. La enseñanza en esta acción es la siguiente: si eres desobediente, vas a sufrir. Quiero decirte, si eres desobediente a tu pastor, créeme, si hoy te vas de esta iglesia, créeme, mañana vas a encontrar otro pastor. Pero el problema no está en el pastor, a veces el problema está en tu corazón, desobediente, rebelde. No estás buscando un lugar donde sujetarte, estás buscando un lugar donde se haga lo que tú quieres, donde aprueben lo que a ti te parece. Y eso está mal en tu corazón. Si eres rebelde a tu pastor, vas a sufrir. Si eres rebelde a tu marido o mujer, vas a sufrir, va a sufrir tu matrimonio. Si siempre estás alzando la voz, humillándolo, insultándolo, vas a sufrir. Si eres rebelde a tus padres, joven, vas a sufrir. Si eres rebelde a tus autoridades, te gusta pasarte de listo, no respetas una autoridad, un policía, no respetas a los maestros, se te hace fácil rebelarte, vas a sufrir. Si no tienes respeto por tus jefes, se te hace fácil burlarte de ellos en lugar de agradecer que se atrevieron a poner una empresa que ahora te bendice. Vas a sufrir. Esa es la enseñanza de este último verso. Si eres desobediente, vas a sufrir. Te va a ir mal. Vas a ir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor.
Si leen la historia de Saúl, Saúl terminó cometiendo suicidio. Dice la Biblia que se echó sobre su espada, se suicidó, porque el desobediente siempre termina mal. Pero si quieres que te vaya bien, toma hoy la decisión: voy a caminar en obediencia. No importa el costo de la obediencia, siempre será más alto el costo de la desobediencia. La obediencia te va a llevar a lugares donde la desobediencia nunca te llevará. Así que el llamado de Dios en esta tarde para todos, y me incluyo, porque al igual que ustedes, yo tengo pastores a quienes debo honra y obediencia. Al igual que ustedes, yo tengo una esposa a quien debo amar para que se sujete a mí. Al igual que ustedes, tengo padres a quienes ya no vivo con ellos, pero obedecí en su momento, y ahora lo que sigo haciendo es honrándolos por la figura de autoridad que representan sobre mí. Los honro, los amo, los tengo en mi presupuesto semanal, porque yo quiero ser de larga vida y que me vaya bien. Al igual que ustedes, soy un ciudadano que le debo honra y obediencia a mi gobierno. Yo quiero decirles que yo pago impuestos. Yo soy dado de alta en Hacienda y pago mis impuestos como un ciudadano responsable. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que caminar en obediencia, porque en la obediencia está encerrada tu bendición. En la obediencia está encerrada tu bendición. ¿Quieres ir por bendiciones mayores? Camina en obediencia. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Qué tal si hoy? Yo creo que todos hemos fallado. La verdad, yo creo que ninguno nos libramos. Todos hay áreas donde decimos: híjole. Tal vez hoy estás pagando las consecuencias de tu desobediencia pasada. Pero hoy es un momento hoy es un buen momento para decirle a Dios: Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero renunciar a todo espíritu y actitud rebelde en mi corazón. Quiero caminar en obediencia total, Señor. Quiero caminar en obediencia a tu palabra, porque yo quiero que las bendiciones, Señor, yo quiero que a esta iglesia la persigan las bendiciones, no las maldiciones. Y tú lo quieres también, Señor. Señor, gracias por las autoridades que has colocado sobre nosotros. Es cierto que a veces nos cuesta sujetarnos, obedecerlas. Hay veces que nos hacen enojar o hacen cosas que a nuestro parecer nos parecen injustas. Y entonces nos sentimos con el derecho de rebelarnos, de criticar, de faltar al respeto. Pero hoy entendemos que nuestro papel hacia nuestras autoridades es obedecerlas, sujetarnos y honrarlas. Tú pones y quitas autoridades, Señor. Si ellos no están haciendo bien su papel, tú te vas a encargar como autoridad de ellos de darles su justo pago, de removerlos, de quitarlos. Pero no voy yo a bloquear mi bendición por una actitud de rebelión, Señor. Y decido caminar en obediencia a tu palabra y a mis autoridades, Señor. Y ayúdanos a entender que el camino de la desobediencia es un camino que lleva a la destrucción. Que hoy podamos amar el camino de la obediencia, que es el camino que lleva a la vida, a la bendición, en el nombre precioso de Jesús. Y sabes, déjame decirte esto: la Biblia dice que sin Dios nuestro nombre es hijos de desobediencia. Pero cuando Cristo llega a nuestro corazón, la Biblia dice que nos convertimos en hijos de obediencia. Para poder ser obedientes, necesitamos que Jesucristo esté en nuestro corazón, porque Él nos da el poder, la gracia para caminar en obediencia y en esa vida de bendición. Jesucristo murió por tus pecados. Hoy Él quiere entrar en tu corazón, regalarte la vida eterna y la salvación de tu alma. ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes que hacer una oración de todo corazón, donde tú le pidas a Jesús que entre a tu corazón y a tu vida. Si nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, por favor, ahí en tu lugar repite conmigo la siguiente plegaria que yo voy a hacer. Puedes repetirla después de mí, pero ponle toda tu sinceridad. Ora conmigo. Señor Jesús, soy pecador y te necesito. Te abro mi corazón.
entra en él, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Cambia mi vida, Jesús. Ayúdame a ser obediente. Gracias por el regalo de la vida eterna y la vida plena mientras esté en esta tierra. Sé que si hoy llegara a morir, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Dios te bendiga si hiciste esta oración. Jesucristo está en tu corazón. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Levante sus manos y diga conmigo en voz alta: Padre Celestial, perdona toda actitud rebelde de mi corazón. Perdona toda acción desobediente en mi vida. Hoy me arrepiento. Te pido que me perdones y que me limpies. Ayúdame a ser obediente. Renuncio a todo espíritu de rebelión y desobediencia en el nombre de Jesús. Padre Celestial, lléname del Espíritu Santo y de un espíritu obediente. En el nombre precioso de Jesús hago esta oración con todo mi corazón. Amén. Amén. Dale aplausos a Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén.